Hace 40 años, bajo la amplia sombra de un viejo árbol de pirul en Jalisco, el aire olía a tierra mojada y a las flores del campo de agaves. Dos jovencitas estaban sentadas juntas sobre la hierba, sus risas tan brillantes como el sol que se filtraba entre las hojas. Una era Elena, con ojos llenos de sueños y una sonrisa que revelaba su bondad. La otra era Isabel, con un rostro que parecía esculpido por los mismos ángeles. Un rostro idéntico al mío. Prométemelo, Elena, dijo Isabel, entregándole una pequeña caja de madera. Por siempre seremos las mejores amigas. Nada ni nadie podrá separarnos jamás. Elena abrió la caja. Dentro, un peine de plata con el diseño de una dalia, la flor nacional. Brillaba bajo el sol. Es precioso, Isabel. Gracias. Abrazó a su amiga con fuerza. Te lo juro, nunca nos separaremos. Pero las promesas, a menudo, son rotas por el tiempo. Un trueno violento sacudió el cielo. El día claro se oscureció de repente. La joven Elena era ahora una mujer mayor, de pie en medio de una tormenta feroz. Su cabello estaba empapado, pegado a un rostro ahora lleno de amargura y furia. Sus ojos, antes llenos de sueños, ahora ardían de odio. En su mano temblorosa, sostenía el mismo peine de dalia, pero ahora, estaba roto y deslucido. La lluvia se mezclaba con las lágrimas que corrían por sus mejillas. Nunca te perdonaré, Isabel susurró al viento, su voz rota y llena de dolor. Te maldigo, incluso en la otra vida, te maldigo, y en el presente. Yo soy Elara Santos, 28 años, una arquitecta de interiores cuyo único sueño es construir un hogar feliz con el hombre que amo. Marco. Mi mundo gira en torno a él. En nuestro pequeño departamento, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Cada mañana comienza con el aroma del café que él prepara y el calor de sus abrazos. Para mí, eso es el paraíso. Mi amor, dijo Marco una mañana, abrazándome por la espalda. Yo estaba de pie frente al espejo, peinándome. Te tengo una sorpresa. Me giré hacia él, con una sonrisa instantánea en mis labios. ¿Ahora qué, Marco? ¿No es suficiente con que tú seas mi sorpresa de todos los días? Él rió, un sonido que era música para mis oídos. Algo mejor. Este sábado vamos a Jalisco. Es hora de que conozcas a mi mamá. Mi sonrisa vaciló ligeramente. Mi corazón de repente latió más rápido, una mezcla de emoción y un pánico terrible. Doña Elena de la Garza, la madre de Marco, en nuestros 2 años de relación y 6 meses de casados. Aún no la conocía en persona. Lo único que sabía de ella eran las historias de Marco. Una mujer fuerte, inteligente y dueña de una de las destilerías de tequila más grandes de Jalisco. Una viuda que crió a Marco sola y lo convirtió en un exitoso abogado. ¿De verdad? Fue todo lo que pude decir, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. Marco tomó mis manos. No te preocupes. Le vas a encantar a mamá. ¿Quién no se enamoraría de ti? Me besó en la frente. Solo quiero mostrarle lo feliz que soy gracias a ti. Sus palabras fueron suficientes para calmar mis dudas. Sonreí sinceramente. Está bien. Yo también quiero conocerla. Quiero agradecerle por haber criado a un hombre tan maravilloso. Pasé los días siguientes preparándome. Busqué el atuendo perfecto, un sencillo vestido blanco de lino con pequeños bordados de flores. Elegante pero no ostentoso. También compré un regalo, un costoso rebozo de seda de Oaxaca, que pensé que le sentaría bien a una mujer como ella. Quería que todo fuera perfecto. Quería que sintiera que yo era digna de su único hijo. Llegó el sábado. El viaje a Jalisco fue como entrar en otro mundo. El caótico paisaje de la Ciudad de México fue reemplazado lentamente por vastos campos de agave azul y cielos abiertos. El aire se volvió más puro, a medida que nos acercábamos a las tierras de los de la Garza. Mi asombro crecía. Un gran arco de cantera con la inscripción Hacienda La Garza Azul nos dio la bienvenida. El camino de entrada estaba flanqueado por hileras perfectamente alineadas de agave, y al final del camino,
se alzaba su hogar. No era una simple casa, era una mansión, una antigua casona de piedra con enormes ventanales y balcones de herrería. Parecía una imagen del pasado, hermosa, imponente y cargada con el peso de la historia. Llegamos, dijo Marco alegremente, apagando el motor del coche. Bajé del auto, tratando de calmarme. En la enorme puerta de madera de la mansión, apareció una mujer. Vestía un elegante traje sastre de color negro. Su cabello estaba perfectamente recogido en un chongo bajo. Incluso a la distancia, se sentía su presencia. Era doña Elena. Marco y yo caminamos hacia ella. Con cada paso, mi pecho se sentía más pesado. Marco sonreía. Yo forcé una sonrisa, una llena de esperanza y respeto. Cuando estábamos a solo unos pasos, doña Elena se detuvo. Sus ojos se fijaron en mí. La leve sonrisa que tenía en los labios para Marco se borró de repente. Fue como si hubiera visto un fantasma. Su rostro se endureció y sus ojos se volvieron fríos. Una mirada gélida que me atravesó hasta el alma. Sentí cómo cambiaba todo el ambiente. El cálido sol de la tarde de repente pareció enfriarse. Mamá saludó a Marco felizmente, sin notar el cambio en el rostro de su madre. Ella es Elara, mi esposa. Marco continuó hablando, lleno de orgullo, pero los ojos de doña Elena no se apartaron de mí, sin emoción, fríos, como si estuviera examinando cada centímetro de mi ser, buscando un defecto. Buenas tardes, saludé, esforzándome por mantener mi voz firme. Extendí mi mano para saludarla. Es un placer conocerla, doña Elena. Ella solo miró mi mano suspendida en el aire. Permaneció allí por unos segundos. Una vergonzosa invitación que no fue correspondida. Finalmente, la bajé lentamente. Elena, por favor, dijo. Su voz tan fría como su mirada. No me llamó por mi nombre. Entren. El viaje fue largo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el interior de la mansión, sin siquiera esperarnos. Marco y yo nos miramos. Vi una pizca de confusión en sus ojos, pero rápidamente la reemplazó con una sonrisa forzada. Seguro está cansada, me susurró, mientras me guiaba hacia adentro. No te preocupes, asentí, pero el frío que sentí no desapareció. Al entrar, nos recibió una amplia sala. El suelo era de baldosas de terracota pulida. Los muebles eran antiguos y parecían muy caros. En las paredes colgaban grandes retratos de los antepasados de los de la Garza. La casa era hermosa, sin duda, pero tenía una atmósfera de tristeza, un silencio que pesaba en el pecho. Una anciana con uniforme blanco nos recibió. Era delgada, con las arrugas de la experiencia en su rostro, pero sus ojos eran amables. Nana Lidia la saludó Marco, besando su mano. ¿Cómo está? ¿Bien? Mi niño, respondió la anciana, con una dulce sonrisa, pero cuando su mirada se posó en mí, esa sonrisa se desvaneció un poco. Vi la sorpresa en sus ojos, una reacción familiar. Me miró fijamente, como si viera un recuerdo. Nana, ella es Elara. Mi esposa, la presentó Marco. Incliné la cabeza ligeramente en señal de respeto. Buenas tardes. Buenas tardes, hija, dijo, su voz casi un susurro. Rápidamente volvió su atención a Marco. Les prepararé su habitación. La doña los espera en el comedor para la merienda. Seguimos al comedor. Una larga mesa de mezquite ocupaba el centro de la habitación, con capacidad para 20 personas. Pero al final, sentada sola, estaba doña Elena, bebiendo té. Siéntense, ordenó, sin molestarse en mirarnos. Marco y yo nos sentamos. El silencio era ensordecedor. Solo se oía el tintineo de la cucharilla contra la taza de porcelana. Así que dijo finalmente doña Elena, sus ojos todavía fijos en mí. Tú eres Elara. ¿Cuál es el apellido de tu familia? Santos, respondí respetuosamente. Santos, repitió, como si saboreara la palabra en su lengua. ¿De dónde son esos Santos? La familia de mi padre es de Puebla. Mi madre es de Veracruz, dijo, con un toque de
¿Desdén en su tono? No conozco a ningún santo importante en esos lugares. ¿A qué se dedican tus padres? Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Sus preguntas no parecían provenir de una simple curiosidad. Se sentían como un interrogatorio. Mi padre es un maestro jubilado, dije, tratando de sentirme orgullosa de mis padres. Y mi madre tiene una pequeña fonda. Un maestro y una cocinera, dijo, tomando un sorbo de su té. ¿Y tú, a qué te dedicas? Soy arquitecta de interiores. Mamá, respondió Marco por mí. El Ara es muy buena. Tiene muchos clientes que admiran su trabajo. Arquitecta de interiores, dijo doña Elena, mirando alrededor de su lujoso comedor. Arreglar las casas de otras personas. Qué interesante. Cada palabra suya era como una pequeña aguja pinchando mi confianza. Forcé una sonrisa. Me hace feliz lo que hago. Me encanta crear espacios que brinden alegría y comodidad a las personas. ¿De veras? Dijo. Y por primera vez, una diminuta sonrisa apareció en sus labios. Pero no llegó a sus ojos. Veamos si puedes hacer algo con esta hacienda. Tal vez necesite un nuevo aire. El resto de la tarde transcurrió así. Preguntas con doble sentido. Elogios que eran insultos velados. Marco, en su bondad, intentó llenar los silencios incómodos con historias felices. Pero doña Elena apenas respondía. Su atención siempre volvía a mí. Sus ojos siempre críticos. Esa noche, mientras nos preparábamos para la cena, no pude contenerme más. Marco, dije, mientras él se ajustaba la corbata frente al espejo. ¿Tu mamá me odia? Se volvió hacia mí, su rostro lleno de sorpresa. ¿Qué? No, mi amor. ¿Por qué dices eso? No lo sé. Es tan fría conmigo. Es como si no le gustara. Se acercó y me abrazó. Mamá es así al principio. Es difícil de leer. Ha estado sola por mucho tiempo. Así que no está acostumbrada a tener a otras personas en la casa. Solo dale tiempo. Verá lo buena y adorable que eres. Quería creerle. Quería pensar que todo era mi imaginación. Pero el peso en mi pecho decía lo contrario. La cena fue más formal que la merienda. La larga mesa estaba llena de varios platillos, completa con cubiertos de plata y copas de cristal. Me senté frente a doña Elena, mientras Marco se sentaba entre nosotras. En la cabecera de la mesa, la cena comenzó en silencio. Después de un rato, doña Elena habló. «Qué bonito vestido», dijo. Me sorprendió el repentino cumplido. Sonreí. «Gracias». Llevaba el vestido blanco que había elegido con tanto cuidado. Blanco, dijo, mientras cortaba la carne en su plato. El símbolo de la pureza, de la inocencia, pero a veces, el blanco se usa para ocultar los secretos más sucios. Se me cayó el tenedor. Hizo un fuerte ruido contra mi plato. Marco me miró con preocupación. «¿Estás bien, amor?» Si forcé una sonrisa. Solo me sorprendí. Doña Elena volvió a fijar su mirada en mí. «¿Por qué te sorprendiste, hija? ¿Acaso ocultas algo?» Mamá, la reprendió Marco, su tono comenzando a cambiar. «¿Qué estás diciendo?» Doña Elena ignoró a Marco. Tomó su copa de vino tinto, la miró, haciendo girar el líquido. El vino, como las personas, tiene diferentes cualidades. Hay algunos que son dulces, otros, amargos, y otros, son engañosos. Se levantó, todavía sosteniendo la copa, caminó hacia mí, se detuvo detrás de mi silla. Sentí su fría presencia. Toda la sangre de mi cuerpo pareció congelarse. Y a veces susurró, cerca de mi oído. «Las cosas que parecen perfectas son muy fáciles de manchar». Y en un instante, sentí el líquido frío correr por mi hombro y sobre mi vestido blanco. El vino tinto intenso se extendió sobre la tela blanca, creando una gran mancha que parecía sangre. Me quedé helada en mi asiento. No podía moverme. No podía hablar. Oí la leve exhalación de doña Elena. Un sonido de satisfacción. «Ay, lo siento mucho», dijo. Su voz sin una pizca de arrepentimiento. «No fue mi intención. Se me resbaló la mano». «Mamá», gritó Marco.
levantándose rápidamente y tomando una servilleta para limpiar mi vestido. Pero ya era demasiado tarde. La mancha era profunda y muy visible. Me levanté temblando, mis ojos llenos de lágrimas. Miré a doña Elena, y en sus ojos, no vi ningún accidente o preocupación. Lo único que vi fue un odio frío y duro. No se preocupe, dije, con la voz quebrada. Fue un accidente. Ella sonrió. Sí, solo un accidente. Pero recuerda esto, hija. Se acercó y me tomó de la barbilla, forzándome a mirarla a los ojos. Hay manchas que, hagas lo que hagas, nunca se quitan. En ese momento, lo entendí, esto no era simple hostilidad. No era porque no me conociera. El odio que veía en sus ojos era profundo, personal, y aunque no sabía la razón, sabía que para ella, yo era esa mancha, una mancha que quería borrar de la vida de su hijo. Subí a nuestra habitación en silencio, con las lágrimas a punto de caer. Cada paso en la amplia escalera de madera se sentía como subir a un escenario de humillación. Podía oír la voz de Marco abajo, ligeramente elevada, llena de frustración. Mamá, eso estuvo fuera de lugar. Es su primera vez aquí. No escuché la respuesta de doña Elena. Cerré la puerta de nuestra habitación. Me apoyé en la puerta y allí, en la seguridad de nuestro espacio temporal, dejé que mis lágrimas cayeran. No eran lágrimas de ira, sino de confusión y dolor. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo? El vestido blanco que había elegido con tanto cuidado estaba arruinado, manchado con el recuerdo del rechazo. Poco después, la puerta se abrió y Marco entró. Su rostro estaba lleno de preocupación y arrepentimiento. Mi amor, dijo, acercándose y abrazándome con fuerza. Lo siento mucho, de verdad. Lo siento por lo que pasó. No es tu culpa, dije entre sollozos, con el rostro hundido en su pecho. Pero, Marco, lo hizo a propósito. Lo vi en sus ojos. Lo hizo a propósito. Se separó un poco para mirarme. Vi el conflicto en sus ojos, el deseo de creerme y la defensa instintiva de su madre. Amor. Tal vez, de verdad se le resbaló. Mamá ya es mayor. A veces le tiemblan las manos. Negué con la cabeza. Su duda fue otro golpe para mí. No, Marco, me conoces. No inventaría algo así. Había odio en sus ojos. Un odio que parece que ha guardado por mucho tiempo. Un odio dirigido directamente a mí. Marco suspiró, pasándose la mano por el pelo con frustración. No lo sé, Elara. No lo entiendo. Mamá no es así. Es estricta. Sí, pero no es cruel. Pero conmigo lo es, insistí. Desde que llegamos, cada palabra, cada mirada, es como si me dijera que no pertenezco aquí, que soy un gran error. Se sentó al borde de la cama, frustrado. Hablaré con ella otra vez. Arreglaré esto. No, ya no, dije, secándome las lágrimas. Una nueva determinación surgió de repente en mí. No podía simplemente quedarme lamentándome. No podía irme de aquí como una perdedora. Amo a Marco, y su madre es parte de su vida. Tenía que intentar entender. Tenía que luchar por nosotros. Déjalo. Tal vez tengas razón. Tal vez solo necesitemos tiempo. Yo encontraré la manera. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La mansión todavía estaba en silencio. Me levanté lentamente para no despertar a Marco. Me puse ropa sencilla y bajé a la cocina. Pensé que, si podía demostrarle que estaba dispuesta a ser parte de la familia, que respetaba su hogar, tal vez su corazón se ablandaría. La cocina de los de la Garza era grande y antigua, pero totalmente equipada. Había una gran mesa de madera en el centro, y el olor a especias y café impregnaba el aire. Nana Lidia ya estaba allí, preparando el desayuno. Buenos días. Nana, la saludé. Se sorprendió al verme. Ay, hija, qué temprano te levantaste. ¿Necesitas algo? Quería ayudar, dije, sonriendo. Si es posible, me gustaría preparar el desayuno. Quiero que doña Elena pruebe mi sazón. Nana Lidia dudó. ¿Estás segura, hija?
La doña es muy estricta con su cocina. Puedo hacerlo, le aseguré. Solo prepararé unos chilaquiles sencillos, con huevos y un buen café de olla. La anciana aceptó, aunque su rostro aún mostraba preocupación. Me guió hacia los ingredientes. Empecé a cocinar. Cada movimiento, cada mezcla, lo hice con cuidado. Pensé en esto como mi ofrenda de paz. Estaba a la mitad de la preparación del café cuando una voz fría rompió el silencio. ¿Qué estás haciendo en mi cocina? Me di la vuelta. De pie en la puerta estaba doña Elena, vestida con un camisón de seda y una bata. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos ardían. Buenos días, saludé, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Estoy preparando el desayuno para todos. Se acercó. Sus pantuflas apenas hacían ruido en el suelo. Miró lo que estaba cocinando. Frunció el ceño. No necesito tu ayuda, y mucho menos necesito la comida que tú cocinaste. Pero, señora, doña Elena me corrigió, y no me llames señora. No soy tu patrona. Miró a Nana Lidia, que estaba encogida en un rincón. Lidia, tira todo eso. Prepara algo nuevo. Pero doña, es un desperdicio, suplicó Nana Lidia. Dije que lo tires, gritó doña Elena. Su voz resonó en toda la cocina. Salté del susto. No voy a comer nada que haya sido tocado por unas manos que no sé de dónde vienen. Esas palabras dolieron más que el vino derramado. Fue como una bofetada. No pude decir nada. Me di la vuelta. Me quité el delantal y salí rápidamente de la cocina. Escuché a Nana Lidia llamarme en voz baja, pero no miré hacia atrás. Corrí fuera de la mansión, hacia el jardín. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme de ella. Me detuve bajo un gran árbol de pirul, el mismo árbol del pasado, pero yo no lo sabía. Me apoyé en él, respirando profundamente, conteniendo las ganas de llorar de nuevo. Toda la esperanza que había construido la noche anterior se había derrumbado. Ahora estaba claro. No se trataba de mí. No se trataba de lo que yo hiciera. Su odio ya estaba allí antes de que yo llegara. Pero, ¿por qué? Poco después, sentí que alguien se acercaba. Era Nana Lidia, con un vaso de agua. Hija, toma esto, me ofreció. Su voz suave. Lo tomé y bebí. Gracias, Nana. Se sentó en una raíz expuesta del árbol. Miró a lo lejos, hacia los campos de agave. Tenle paciencia a la doña. Hija, no siempre fue así. ¿Qué pasó? Pregunté. ¿Hice algo mal? Ella negó con la cabeza. No, hija, no tienes la culpa. Me miró, sus ojos llenos de compasión. Hay heridas que, aunque sanen, dejan cicatrices. Y a veces, un rostro es suficiente para reabrir una vieja herida. No entendí lo que quería decir. ¿Un rostro? ¿Mi rostro? No entiendo, dije. Nana Lidia solo sonrió con tristeza. Llegará el día en que lo entiendas. Por ahora, lo que necesitas es fortaleza. Ama mucho al señorito Marco. Él será tu fuerza aquí. Se levantó para volver a la mansión, dejándome sola con sus enigmáticas palabras. Una vieja herida. Mi rostro se repetía una y otra vez en mi mente. El resto del domingo pasó como una pesadilla. Evité a doña Elena. Marco, por su parte, estaba obviamente atrapado entre nosotras dos. Intentó estar alegre, pero sentí la tensión en él. Cuando llegó la hora de irnos, nos despedimos. Marco abrazó a su madre. Mamá, volveremos pronto. Conduce con cuidado, Marco, dijo doña Elena, acariciando la mejilla de su hijo. Su voz estaba llena de amor. Un amor que nunca me había mostrado. Luego, se volvió hacia mí. Su rostro se convirtió de nuevo en una máscara de hielo. No dijo nada, simplemente me dio la espalda y entró. El viaje de regreso a la Ciudad de México estuvo envuelto en silencio. No como el silencio de la ida, que estaba lleno de expectación. El silencio de ahora era pesado, lleno de palabras no dichas y esperanzas rotas. Marco fue el primero en romperlo. El ara, llora, no, Marco, lo interrumpí. Mi voz cansada. No te disculpes por ella.
Estoy bien. No estás bien, dijo. Sus ojos en la carretera, pero su atención en mí. ¿Te lastimó? Sí, me lastimó, admití. Pero me duele más no saber por qué. Si tuviera la culpa de algo, lo aceptaría. Pero no la tengo, Marco. No he hecho nada malo. Lo sé, dijo. Y tomó mi mano y la apretó. Confía en mí, mi amor. Averiguaremos qué pasa. No permitiré que te lastime de esta manera. Me recargué en la ventana, viendo los árboles pasar rápidamente. El fin de semana, que debería haber sido el comienzo de una hermosa relación, se había convertido en la declaración de una guerra que yo no había elegido. Y mientras nos alejábamos de la hacienda La Garza Azul, algo quedó claro para mí. La clave del odio de doña Elena no estaba en el presente, estaba enterrada en el pasado. Y si quería salvar mi matrimonio con Marco, tenía que desenterrar ese pasado, sin importar cuán doloroso u oscuro fuera. Nana Lidia dijo que un rostro había reabierto una vieja herida, y ese rostro, por alguna razón desconocida, era el mío. Nuestro departamento en Polanco solía ser mi santuario, un lugar donde el caótico mundo exterior no podía entrar. Aquí, solo éramos Marco y yo. Aquí, cada rincón estaba lleno de nuestros recuerdos y sueños. Pero después de regresar de Jalisco, la sensación cambió. El cálido abrazo de nuestro hogar parecía haberse enfriado. La sombra de doña Elena era larga y había llegado hasta nuestra puerta. Intentamos volver a la normalidad. En los días siguientes, Marco se volvió más cariñoso. Siempre llegaba con flores. Me invitaba a ver películas. Intentaba hacerme reír. Y yo apreciaba cada uno de sus esfuerzos. Sonreía. Reía y decía que todo estaba bien. Pero cada vez que estaba sola, el peso en mi pecho regresaba. La mirada de doña Elena. Sus palabras. Eran como fantasmas susurrando en mi mente. Y entonces comenzaron las llamadas telefónicas. Casi todas las noches, doña Elena llamaba a Marco. Al principio, pensé que era normal, una madre preocupada por su hijo, pero noté un cambio en el comportamiento de Marco cada vez que hablaba con ella. Se alejaba, iba al balcón, como si no quisiera que yo escuchara su conversación. Y después de cada llamada, había una extraña tensión en sus hombros. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché su voz desde la sala. Mamá, el Ara no es así. Sí, lo sé. No, no es eso. Está bien. Mamá, cuídate también. Cuando regresó a la cocina, lo confronté con una pregunta que había querido hacerle durante mucho tiempo. ¿Era tu mamá? Asintió, evitando mi mirada. Sí, solo llamaba para saludar. ¿Sobre qué? O mejor dicho, ¿sobre quién? Me miró, sus ojos llenos de cansancio. El Ara, por favor, no hablemos de esto. ¿Por qué no, Marco? ¿Es porque estaban hablando de mí? ¿Qué dice de mí? ¿Que no soy una buena esposa? ¿Que descuido la casa? Nada, respondió rápidamente, un poco demasiado fuerte. No dice nada de eso. Solo se preocupa por mí. ¿Se preocupa? ¿O está envenenando tu mente en mi contra? No pudo responder. Y su silencio fue una confirmación. Me dolió. Sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda. No solo mi suegra, sino también mi esposo por permitirlo. Pronto, su influencia comenzó a entrar en nuestro hogar de maneras más concretas. Un día, un repartidor me entregó una caja grande. Venía de Jalisco. Cuando la abrí, vi un juego de costosos aparatos de limpieza, una aspiradora de última generación, una pulidora de pisos y todo tipo de productos químicos. Venía con una pequeña tarjeta, escrito con la elegante caligrafía de doña Elena, para ayudarte a mantener limpio tu nuevo hogar. Un hogar limpio es reflejo de una persona limpia. Me quedé mirando la tarjeta. Cada palabra era un insulto, una bofetada a mi feminidad y a mis habilidades como ama de casa. Cuando Marco llegó y lo vio, intentó aligerar la situación. ¡Qué increíble! Mi amor, justo a tiempo, ya quería cambiar nuestra vieja aspiradora. Le mostré la tarjeta.
La leyó y la sonrisa en su rostro desapareció. Elara, tal vez. Sus intenciones eran buenas. ¿Buenas intenciones? No pude evitar el sarcasmo en mi voz. Marco, está diciendo que soy sucia. Que mi persona es sucia. ¿No lo ves? Quizás no quiso decir eso. Te tomas todo demasiado a pecho. Fue la primera vez que me gritó, y el dolor fue mayor que todas las palabras hirientes de su madre. ¿Demasiado a pecho? Marco, tú eres el que no lo ve, o no quieres verlo porque es tu madre. Me di la vuelta y entré en nuestra habitación. Cerré la puerta con fuerza. Esa noche peleamos. Una discusión dolorosa llena de palabras que nunca debieron decirse. Al final, ambos estábamos cansados y heridos. Se disculpó. Yo también me disculpé. Nos abrazamos. Pero ya había una grieta, una pequeña grieta en los cimientos de nuestro matrimonio. Para escapar del peso en nuestro hogar, volqué mi atención en el trabajo. Afortunadamente, llegó un gran proyecto, diseñar el interior de un nuevo hotel boutique en Valle de Bravo. Se convirtió en mi mundo. Pasaba mis días dibujando planos, eligiendo materiales y hablando con clientes. En el trabajo, yo era Elara Santos, la talentosa arquitecta. Tenía el control. Era respetada, lejos de ser Elara de la Garza, la nuera odiada. Pensé que estar ocupada sería suficiente. Pero me equivoqué. El veneno de doña Elena sabía cómo arrastrarse a todas partes. Una tarde, me reuní con mi amiga Sofía en un café. Sofía era mi mejor amiga desde la universidad. Era la única a la que podía contarle todo lo que estaba pasando. ¿Cómo estás, amiga? Te ves agotada, me saludó al sentarse. Forcé una sonrisa. Estrés del trabajo. Mucho que hacer para el proyecto del hotel. ¿De verdad? ¿O estrés por tu suegra monstruo? Preguntó sin rodeos. Así era Sofía. Directa al grano. Suspiré y le conté todo, las llamadas, el regalo, nuestra pelea con Marco. Ella solo escuchaba, negando con la cabeza. Cuando terminé, tomó mi mano. ¿Sabes, Elara? Esto no está bien. No puede ser su saco de boxeo para siempre. Y Marco, tiene que elegir. Tiene que defenderte. Es difícil para él. Sofía, es su madre, y tú eres su esposa. Te eligió a ti para pasar el resto de su vida. Su madre es parte de su pasado. Tú deberías ser su futuro. Las palabras de Sofía me marcaron. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría hacerle entender eso a Marco sin ponerlo aún más entre la espada y la pared? La situación empeoró cuando doña Elena comenzó a interferir con nuestros amigos. Me enteré por una amiga que doña Elena había llamado a su esposo, supuestamente para saludar. Pero a mitad de la conversación insinuó, solo estoy un poco preocupada por Marco. Esta Elara es demasiado gastadora. Me temo que el sueldo de mi hijo no será suficiente. Cuando escuché eso, sentí que toda la sangre se me subía a la cabeza. Yo no era gastadora. De hecho, ganaba más que Marco y tenía mis propios ahorros. ¿Cómo podía difamarme así con otras personas? ¿Qué quería lograr? Que todos me evitaran. Que todos pensaran que era una mala persona. Confronté a Marco al respecto. Al principio, no me creyó. Quizás tu amiga escuchó mal. Mamá no haría eso. Marco, 2 personas me lo han dicho. Me está haciendo ver como una cazafortunas ante nuestros amigos. Hablaré con mamá. Te lo prometo, dijo. Pero supe en ese momento que incluso él estaba empezando a dudar. El veneno que doña Elena susurraba estaba funcionando lentamente. Lo veía en sus ojos. La confianza total que una vez tuvo ahora estaba teñida de duda. Nuestra feliz relación se convirtió en un trato cauteloso. Caminábamos sobre cáscaras de huevo, ambos temerosos de que una palabra equivocada pudiera romperlo todo. Estábamos en silencio más a menudo. Las bromas y las risas de antes se convirtieron en sonrisas forzadas y suspiros. Un sábado por la mañana, mientras leía en la sala, sonó el teléfono de Marco. Vi el nombre de doña Elena en la pantalla. Se lo pasé. Es tu mamá, dije. Mi voz sin emoción.
Lo tomó y volvió a salir al balcón. Intenté ignorarlo. Continué leyendo, pero las letras se volvieron borrosas ante mis ojos. Lo único que podía oír era el latido de mi propio corazón. Estuvo fuera por varios minutos. Cuando regresó, su rostro estaba pálido, sus ojos estaban tristes. Se sentó frente a mí. ¿Qué pasa?, pregunté. Respiró hondo. Es mamá. ¿Qué le pasó? Me preocupé de repente. A pesar de todo, seguía siendo la madre de Marco. Viene a la Ciudad de México. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Cuándo? La próxima semana. Dice que tiene que arreglar unos asuntos con sus abogados aquí. Y que se quedará con nosotros. Para ahorrar en el hotel y para conocerte mejor. Fue como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Aquí? ¿En nuestro santuario? ¿En el único lugar donde podía respirar? La idea de tenerla bajo el mismo techo, 24 horas al día, era como una sentencia de muerte. Miré a Marco, buscando cualquier señal de que se opondría, de que haría algo, pero todo lo que vi en sus ojos fue agotamiento y resignación. No podemos decirle que no. Elara, mamá está sola, no tiene a nadie más aquí. En ese momento, sentí la verdadera derrota. La guerra ya no estaba lejos. La traería directamente a nuestro hogar. Y sabía que, con su llegada, no solo se rompería la paz en nuestra casa, sino también lo que quedaba de la fortaleza de mi matrimonio con Marco. Esa semana antes de la llegada de doña Elena fue como prepararse para un huracán. El aire en nuestro hogar era pesado y lleno de tensión. Limpié, ordené, preparé la habitación de invitados de una manera que sabía que le gustaría, simple, elegante y sin ningún objeto personal que pudiera ser motivo de crítica, pero con cada almohada que acomodaba, con cada cortina que enderezaba, no sentía que estuviera preparando la casa para una invitada, sentía que estaba construyendo mi propia prisión. Marco, por su parte, se sumergió en el trabajo, llegando a casa cada vez más tarde. Sabía que era su forma de escapar de la tensión. No podía culparlo. A veces, yo también quería huir. Doña Elena llegó un viernes por la tarde, con 2 maletas grandes como si planeara quedarse para siempre. Vestía un traje sastre negro, su cabello perfectamente peinado y su rostro tan duro como el mármol. Buenas tardes, saludé, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Bienvenida. Entró sin siquiera mirarme. Sus ojos escanearon inmediatamente cada rincón de nuestra sala, como un general inspeccionando el campamento enemigo. Marco, hijo mío, ¿dónde estás?, llamó, su voz buscándolo. Todavía está en la oficina, pero ya viene en camino, respondí. La llevaré a su habitación. Me siguió en silencio. Cuando abrí la puerta de la habitación de invitados, entró y dejó su bolso sobre la cama. Pequeño fue su primera palabra. Disculpe, su departamento es pequeño. No puedo creer que Marco se haya conformado con un espacio tan reducido. Es suficiente para nosotros dos, respondí con calma. Me miró, una sonrisa burlona en sus labios. Si es solo para dos, ¿por qué metiste a un tercero? No pude responder. Antes de que pudiera recuperarme, continuó. Prepara la cena. Tengo hambre. Quiero mole poblano. Asegúrate de que esté bien hecho. Era una orden, no una petición. La primera noche fue solo una muestra de lo que vendría. La cena se convirtió en un interrogatorio. Me preguntó sobre mis ingresos, cuánto contribuía a los gastos, porque aún no habíamos comprado nuestra propia casa en una colonia mejor. Cada pregunta era una insinuación de que yo era la razón por la que la vida de su hijo no progresaba. Marco intentó defenderme. Mamá, estamos felices aquí, y Elara es muy trabajadora, ayuda mucho, pero doña Elena era sorda a sus palabras. Para ella, yo era el problema, y haría todo lo posible para restregármelo en la cara. Los días se convirtieron en una rutina de tortura. Nuestro hogar se convirtió en su territorio. Cambiaba la disposición de los muebles. Movía los adornos que yo había colocado. Me criticaba por mi forma de cocinar, de lavar la ropa.
incluso por mi forma de respirar. Una mañana, mientras me apresuraba para una reunión importante en Valle de Bravo, me detuvo. ¿A dónde vas tan temprano? Tengo una reunión con un cliente. Doña Elena, es para el proyecto del hotel en el que estoy trabajando. Una mujer casada debería estar en casa cuidando a su familia, no de vaga por ahí. Es trabajo. No estoy de vaga. Trabajo, repitió con desprecio. ¿Es más importante que tu esposo? Quizás por eso todavía no me han dado un nieto. Estás demasiado ocupada enriqueciéndote. Sus palabras me atravesaron. El tema de tener hijos era delicado para Marco y para mí. Lo habíamos intentado, pero aún no habíamos tenido suerte. Y que ella lo usara en mi contra era una forma de crueldad increíblemente baja. No tiene derecho a hablar así, dije, mi voz temblando de ira. Tengo todo el derecho. Soy la madre de tu esposo, y veo cómo lo descuidas. No le respondí. Salí de la casa cargando el peso de sus acusaciones. Durante todo el viaje a Valle de Bravo, las lágrimas no dejaron de correr por mis mejillas. Sentía que me estaba destruyendo lentamente, pieza por pieza. Lo más doloroso era el efecto que todo esto tenía en Marco. Por la noche, cuando estábamos solos, sentía la distancia entre nosotros. Ya no me contaba sobre su día, ya no me abrazaba con fuerza. A menudo, solo miraba al vacío. Una noche, intenté hablar con él. Marco, ya no puedo más. Me miró, sus ojos cansados. Solo un poco más de paciencia, mi amor. Mamá se irá pronto. ¿Cuándo? ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo nos haya destruido por completo? Mi voz estaba llena de desesperación. ¿No lo ves, Marco? Está haciendo todo lo posible para separarnos. Y lo está logrando. Eso no es verdad. Elara, te amo. Si me amaras, ¿por qué no eres capaz de defenderme de ella? ¿Por qué dejas que me lastime una y otra vez dentro de nuestra propia casa? ¿Por qué es mi madre? Gritó, su frustración explotando. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la repudie? ¿Que la eche a la calle? No puedo hacer eso. Elara, le debo la vida. Me quedé helada. Era la primera vez que admitía, directamente, que estaba eligiendo a su madre. El dolor era indescriptible. Me sentía como una vela que se consume, perdiendo toda esperanza. Entonces dije, mi voz un susurro débil. ¿Cuál es mi lugar aquí? No respondió, y en su silencio, encontré mi respuesta. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, una idea me vino a la mente, un movimiento desesperado. Si el problema estaba enterrado en el pasado, tenía que volver allí. Nana Lidia dijo que mi rostro había reabierto una vieja herida. Tenía que saber la historia detrás de esa herida. Llamé a la hacienda, esperando que Nana Lidia contestara. Afortunadamente, así fue. Nana Lidia, soy Elara, hija. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás por allá? Se notaba la preocupación en su voz. No estoy bien, Nana, pero no es por eso que llamo. Quería preguntarle algo. Sobre el pasado. Hubo un silencio en la línea. ¿Qué quieres saber, hija? ¿Quién es Isabel? Escuché su profundo suspiro. Un nombre de hace mucho, mucho tiempo. ¿Me parezco a ella? De nuevo. Silencio. Luego, una respuesta suave. Sí, hija. Demasiado. Son como 2 gotas de agua. ¿Qué le pasó? ¿Por qué doña Elena la odia tanto? ¿Y a mí también? No puedo decírtelo por teléfono. Hija, es una historia larga y peligrosa. Nana, por favor. Necesito saberlo. Es mi única esperanza. Ella dudó. Hay un lugar en la mansión. Una habitación arriba, al final del pasillo. Ahora es una bodega. Pero antes era la habitación de la doña cuando era joven. Allí están sus cosas viejas. Quizás encuentres algo. Pero ¿cómo puedo entrar? Siempre está cerrada con llave, ¿verdad? Tengo una copia de la llave. Si pudieras volver. Un plan se formó en mi mente. Un plan arriesgado. Tenía que volver a Jalisco. Tenía que entrar en esa habitación. Tenía que enfrentar al fantasma del pasado. Esa noche,
Le dije a Marco que tenía que regresar a Valle de Bravo por una emergencia en la obra del hotel. Quizás me ausente 2 días. Tengo que supervisar la instalación de los muebles. Me creyó, o quizás, quiso creerme para no hacer más preguntas. Lo importante era que accedió. A la mañana siguiente, salí temprano, pero no me dirigí a Valle de Bravo. Mi coche viajaba de regreso al lugar que una vez juré no volver a pisar, la hacienda La Garza Azul. Mientras conducía, mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué encontraría allí, no sabía qué descubriría. Lo único que sabía era que esta era mi última carta. Tenía que saber la verdad. Si no para salvar mi matrimonio, al menos para salvarme a mí misma. Regresar a la hacienda, La Garza Azul sola, fue una experiencia completamente diferente. No estaba la presencia de Marco para servir de escudo. Solo yo y el pesado silencio del lugar. Mi antigua admiración por la belleza de la mansión se había transformado en una especie de pavor. Cada ventana parecía un ojo observándome. Cada susurro de las hojas sonaba como un murmullo del pasado. Estacioné mi coche en una zona algo oculta, detrás de unos grandes árboles de pirul, para que no fuera visto fácilmente. Tal como habíamos acordado, Nana Lidia me esperaba cerca de la cocina, en la parte trasera de la casa. Hija, qué bueno que llegaste bien, me saludó. Su voz temblorosa. Era evidente que ella también estaba nerviosa. La mayoría de los empleados están en la iglesia. Hay una misa por la fiesta del pueblo. Estamos solas. Es mejor así. Nana, dije. Nadie nos verá. Me entregó una llave vieja y oxidada. Estaba fría en mi palma. Aquí tienes, hija. La habitación está en el segundo piso, al final del pasillo poniente. Ten mucho cuidado. Si pasa algo, solo grita. Asentí, apretando la llave. Gracias, Nana. Le debo mucho. Ella sonrió con tristeza. Solo quiero que todo esto termine. Este odio ha vivido en esta casa por demasiado tiempo. Entré a la mansión por la puerta trasera. Cada paso que daba sobre el suelo pulido parecía resonar en el silencio. Pasé por la lujosa sala, el largo comedor, lugares que habían sido escenario de mi humillación. Ahora, eran testigos silenciosos de mi búsqueda de la verdad. Subí con cuidado la gran escalera. Los retratos de los ancestros de los de la Garza en la pared parecían seguirme con la mirada. Al llegar al segundo piso, sentí un cambio en el aire, más antiguo, más denso. Busqué el pasillo poniente. Al final, allí estaba, una puerta de madera oscura, más vieja y sencilla que las demás. Tenía un gran candado. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave. Al principio, no quería entrar. Pero después de varios intentos, escuché un clic metálico. El candado se abrió. Respiré hondo antes de empujar la puerta. Un olor a polvo y papel viejo me recibió. La habitación estaba oscura. Solo un poco de luz de una pequeña ventana circular iluminaba el espacio. Entré y cerré la puerta con cuidado detrás de mí. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi el contenido de la habitación. Era un depósito de cosas olvidadas. Había baúles viejos, muebles rotos cubiertos con sábanas blancas que ahora eran grises por el polvo, y cajas llenas de objetos diversos. ¿Por dónde empezar? Me acerqué a un gran baúl de madera de caoba. Lo abrí. Dentro, ropa vieja, vestidos de otra época, todavía hermosos pero con olor a guardado. Había libros, discos viejos, pedazos de la vida de una joven llamada Elena. Continué buscando. En una pequeña caja de zapatos, encontré cartas antiguas, la mayoría de pretendientes, con poemas cursis y promesas de amor. Pero no encontré nada con el nombre de Isabel. Comenzaba a perder la esperanza. Quizás Nana Lidia se había equivocado. Quizás lo que buscaba ya no estaba aquí. Me senté en una silla vieja, cansada y sudorosa. Miré a mi alrededor. El rayo de sol de la ventana golpeaba una parte específica del suelo. Debajo de un viejo armario, noté algo extraño. Había rasguños en el suelo de madera.
como si el armario se hubiera movido con frecuencia. Me acerqué. Usé toda mi fuerza para empujar el pesado mueble. Lentamente, se movió, y detrás de él, en la pared, había una pequeña puerta casi imperceptible. Un compartimento secreto. La puerta no tenía cerradura. Cuando la abrí, un pequeño espacio apareció ante mí. Dentro, había una pequeña caja de madera con una dalia tallada en la tapa. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Esto debía ser. Tomé la caja y me senté en el suelo. La abrí con cuidado. Dentro, había objetos que parecían congelados en el tiempo. Una dalia seca, un lazo, y debajo de todo, un pequeño álbum de fotos forrado en cuero. Mis manos temblaban mientras lo abría. La primera página. Una foto de dos jovencitas, sonriendo dulcemente a la cámara. Estaban sentadas bajo un árbol de pirul. Una era Elena, joven y llena de vida. Y la otra, me llevé la mano al pecho. Era como mirarme en un espejo. El cabello, los ojos, la sonrisa. Era yo, o mejor dicho, era Isabel. Pasé las páginas. Fotos de ellas en la playa, en una fiesta del pueblo, dentro de la mansión. En cada foto, se podía ver la profundidad de su amistad. Parecían hermanas. Debajo de una foto, estaba escrito con hermosa caligrafía, Elena e Isabel. Amigas para siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué rompió un vínculo tan fuerte? Seguí pasando las páginas. A la mitad del álbum, había una foto diferente a las demás. Elena, Isabel y un hombre apuesto. El hombre estaba en el medio. Una mano rodeaba los hombros de Elena. Pero sus ojos estaban fijos en Isabel. Una mirada llena de adoración. Detrás de la foto, un nombre, Ricardo. Ricardo, el padre de Marco. De repente, todo cobró sentido. ¿Era eso? ¿Un triángulo amoroso? ¿Ricardo e Isabel se amaban? ¿Y Elena se puso celosa? En la última página del álbum, había un sobre metido. Lo saqué. No había nombre en el exterior. Lo abrí. Dentro, un trozo de papel amarillento. Un recorte de periódico. El titular, Tragedia en la hacienda de la Garza, heredero encontrado muerto. Leí el artículo. La fecha era de hace casi 40 años. Decía que Ricardo de la Garza, el único hijo de los dueños de la hacienda, había muerto en un accidente. Supuestamente se había caído de un caballo mientras cabalgaba por la plantación. Pero un breve párrafo al final captó mi atención. Existen rumores de que antes del accidente, el señor de la Garza tuvo una fuerte discusión con la mejor amiga de su prometida Elena de la Cruz, una joven identificada como Isabel Reyes. La señorita Reyes abandonó la hacienda abruptamente después del incidente y no ha sido vista desde entonces. De repente, todas las piezas encajaron en mi mente. El odio de doña Elena, la desaparición de Isabel, la muerte de Ricardo. Me puse de pie. Esto no era simple celos. Era más profundo, más oscuro. Lo que sea que pasó entre Elena, Isabel y Ricardo, terminó en tragedia. Y a los ojos de Elena, Isabel era la culpable, y yo, con el rostro de Isabel, me había convertido en el recordatorio viviente de su recuerdo más doloroso. Yo era el fantasma del pasado que había regresado para atormentarla. Escuché un suave golpe en la puerta. «Hija, ¿estás bien ahí dentro?», la voz de Nana Lidia. Cerré rápidamente el álbum y lo volví a meter en la caja. Oculté la caja debajo de mi ropa. Tenía que llevarla conmigo. Tenía que saber toda la historia. Abrí la puerta. «Estoy bien, Nana. Ya terminé». «¿Encontraste algo?», preguntó. La miré a los ojos. «Sí, pero aún falta. Necesito saber qué le pasó realmente a Ricardo». Vi el miedo en los ojos de Nana Lidia. Negó con la cabeza. «No busques más, hija. Es peligroso. Olvida lo que viste». «No puedo, Nana. Mi vida está en juego aquí. Mi matrimonio con Marco». La anciana suspiró. Miró a ambos lados del pasillo. «No soy yo a quien debes preguntar. Hay una persona que lo sabe todo».
pero no sé cómo la encontrarás. ¿Quién? Nuestro antiguo jardinero, don Tomás. Era el hombre de confianza de don Ricardo, el padre de la doña. Él estaba allí el día que todo sucedió, pero después del incidente, el don lo despidió. Dijeron que era para que no se esparcieran chismes. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Lo último que supe es que se mudó al pueblo de San José, también aquí en Jalisco, pero de eso hace mucho tiempo. San José, un nombre, una esperanza. Gracias, Nana, muchas gracias. Bajé apresuradamente. Tenía que irme antes de que alguien me viera. Antes de salir, abracé a Nana Lidia. En ese breve momento, sentí la preocupación de una madre. Cuídate, el ara susurró. Hay verdades que es mejor dejar enterradas. Mientras me alejaba de la hacienda, esas palabras resonaron en mi mente. Pero ya era demasiado tarde. Había desenterrado el pasado, y ahora, tenía que enfrentarlo, sin importar el peligro que me esperaba. Mi próximo destino, el pueblo de San José. Iba a buscar a don Tomás. Iba a buscar toda la verdad. El pueblo de San José era un típico pueblo de Jalisco, tranquilo, pacífico, donde el tiempo parecía pasar más despacio. Buscar a don Tomás fue como buscar una aguja en un pajar. No tenía su foto, no tenía una dirección. Lo único que tenía era su nombre y la información de que había sido jardinero en la hacienda La Garza Azul. Pregunté en el mercado, en el ayuntamiento, en las tiendas. La mayoría de la gente simplemente negaba con la cabeza. 40 años era mucho tiempo. Mucho había cambiado. Cuando estaba a punto de rendirme, un anciano que vendía café me dio una esperanza. ¿Tomás el jardinero? Quizás te refieres a Tomás el cojo, dijo el anciano. Hace mucho que no es jardinero. Vive al final del pueblo, cerca del río. Vive solo. Seguí las indicaciones que me dio. Me llevaron a una pequeña casa de adobe rodeada de plantas medicinales. Afuera, un anciano estaba sentado en una mecedora, desgranando maíz. Su espalda estaba algo encorvada y una de sus piernas tenía una evidente discapacidad. Debía ser él. Me acerqué lentamente. Buenas tardes. ¿Es usted don Tomás? Levantó la vista. Su rostro estaba arrugado, pero sus ojos seguían siendo agudos. Me examinó de pies a cabeza, y en sus ojos, sexta la misma sorpresa que había visto en Nana Lidia, pero más intensa. Era como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Su voz áspera. Soy el ara, respondí. Soy la esposa de Marco de la Garza. Al mencionar el apellido de la Garza, su expresión cambió drásticamente. La sorpresa fue reemplazada por miedo y cautela. No conozco a ningún de la Garza. Vete. Se levantó e intentó entrar a su casa. Espere, por favor, supliqué. Necesito hablar con usted. Es sobre Isabel Reyes. Se detuvo, se giró lentamente, su rostro lleno de dolor. Isabel, susurró. El nombre pareció traer de vuelta un recuerdo que había enterrado durante mucho tiempo. ¿Por qué la buscas? Ella está muerta. Me quedé atónita. ¿Muerta? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? No respondió. Solo me miró fijamente durante un largo rato. Luego suspiró. Entra. Parece que no te irás hasta que escuches lo que quieres oír. Lo seguí al interior de la pequeña casa. Nos sentamos en dos sillas de tule. El aire estaba cargado de historias no contadas. ¿Qué quieres saber? Preguntó, sin mirarme. La verdad, lo que realmente sucedió ese día. Don Tomás comenzó a contar su historia. Mientras hablaba, su voz parecía viajar al pasado. Podía ver las escenas en mi mente como una película vieja. El señorito Ricardo y la señorita Elena estaban comprometidos, comenzó. La señorita Elena lo amaba profundamente. Pero el señorito, su corazón le pertenecía a otra. A Isabel, dije. Él asintió. Sí, el señorito Ricardo amaba a Isabel en secreto. Pero Isabel era una buena amiga. Sabía que lastimaría a Elena. Así que lo rechazó una y otra vez.
pero el señorito Ricardo era insistente. Estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Respiró hondo. Ese día, los vi en el establo. Estaban discutiendo. El señorito Ricardo dijo que se escaparía con Isabel. Pasara lo que pasara. Isabel se negó. Dijo que nunca podría lastimar a Elena. El señorito se enfureció. En su ira, intentó besar a Isabel a la fuerza. La joven luchó. Lo empujó con fuerza. Desafortunadamente, el señorito Ricardo cayó y su cabeza golpeó contra una piedra afilada en el suelo. Fue un accidente. Un terrible accidente. Me cubrí la boca. La historia de doña Elena sobre robo y traición era una mentira. Isabel entró en pánico, continuó don Tomás. Gritó pidiendo ayuda. Yo fui el primero en llegar. Lo sexta todo. Al señorito ensangrentado. A Isabel llorando. Pero antes de que pudiéramos llamar a un médico, llegó el padre de la señorita Elena. Don Emilio. Don Emilio era un hombre al que todos temían. Cuando vio lo que había pasado, no hizo preguntas. Inmediatamente juzgó a Isabel. La culpó de la muerte de su futuro yerno. Para proteger el nombre de los de la Garza, inventó una historia. ¿Qué historia? Le dijo a todos que Isabel había intentado robar una joya, y que cuando Ricardo la descubrió, ella lo empujó. Hizo que pareciera que Isabel lo había hecho a propósito. Y lo de la caída del caballo fue solo una farsa para encubrir lo que realmente sucedió en el establo. ¿Y qué pasó con Isabel? Don Emilio la desterró. La amenazó con que si iba a la policía, se aseguraría de que se pudriera en la cárcel. Isabel era solo una huérfana. No tenía a nadie. Así que huyó. Se fue cargando con una culpa que no era suya. ¿Y doña Elena? Doña Elena creyó la historia de su padre. El dolor de perder a Ricardo. La ira por la supuesta traición. Todo lo volcó en Isabel. Odió a su antigua mejor amiga con todo su corazón. Silencio. El peso de la verdad parecía sacudir la pequeña casa. Una vida perdida. Una amistad destruida. Y una mujer juzgada injustamente. Todo por mentiras y orgullo. ¿Cómo supo que Isabel había muerto? Pregunté. Unos años después del incidente, una monja vino a la hacienda. Buscaba a doña Elena. Resultó ser hermana de la madre de Isabel. Traía noticias. Isabel había muerto al dar a luz. Unos años después de dejar la hacienda, vivió sola en una provincia lejana y murió sola también. Sentí mis lágrimas caer. Lágrimas por Isabel. Lágrimas por la vida que le fue negada. Don Tomás me miró. Y por primera vez, sexta compasión en sus ojos. Ahora lo sabes, hija. Ese rostro que llevas, es el rostro del mayor pecado y del dolor más profundo en la vida de doña Elena. Agradecí a don Tomás y dejé su casa con el corazón apesadumbrado pero la mente clara. Sabía la verdad. Pero la pregunta era, ¿qué haría con ella? Mientras conducía de regreso a la Ciudad de México, 1000 preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Debería decírselo a Marco? ¿Cómo aceptaría la verdad sobre su abuelo y su padre? ¿Debería enfrentar a doña Elena? ¿Me creería a mí, una extraña con el rostro de su enemiga, en contra de la historia que había creído durante 40 años? Cuando llegué a nuestro departamento, ya era de noche. Todo estaba en silencio. Vi a Marco dormido en el sofá. Obviamente me había esperado. A su lado, en la mesita, había un sobre. Mi corazón se detuvo. Tomé el sobre. Era para mí. El membrete era del despacho de abogados de Marco. Lo abrí. Las palabras dentro fueron como puñales en mi corazón. Solicitud de anulación matrimonial. El papel se me cayó de las manos. Mi mundo se derrumbó. Mientras yo estaba afuera, buscando la verdad para salvarnos. Él se había rendido. Había elegido a su madre. Había elegido terminarlo todo. Miré a Marco, durmiendo profundamente, el hombre al que le había prometido amor eterno, el hombre que había destruido todos mis sueños. Y en ese momento, todo el dolor, toda la ira, todo el sufrimiento se encendieron dentro de mí. Antes, quería saber la verdad para encontrar la paz. Ahora,
Quería restregarles la verdad en la cara. Ya no me importaba lo que pasara. Ya no me importaba quién saliera herido. Tomé mi celular. Reservé un vuelo a Jalisco para Marco. Y dejé una nota corta a su lado. Vuelve a la hacienda. Hay algo que necesitas saber sobre tu familia. Te esperaré allí. Luego, tomé la pequeña caja con el álbum y la solicitud de anulación. Salí del departamento. No volvería. Esta última batalla no se libraría en mi territorio. Se libraría en el lugar donde todo comenzó. En la hacienda, la Garza Azul. Iba a enfrentar a doña Elena. Y esta vez, yo no sería la que se iría derrotada. El tercer viaje de regreso a la hacienda, la Garza Azul, fue completamente diferente a los dos anteriores. Ya no era la novia nerviosa ni la esposa desesperada. La Elara que conducía ahora era una mujer despojada de todo miedo y duda. Lo único que quedaba era una fría y dura determinación. El dolor de la traición de Marco había avivado el fuego que ardía en mi pecho. Ya no había lágrimas que derramar. Habían sido reemplazadas por ira. No entré a escondidas. Estacioné mi coche justo frente a la gran puerta de la mansión. Bajé con valentía, llevando la pequeña caja que contenía la verdad. Nana Lidia me recibió en la puerta. Su rostro mostraba sorpresa y preocupación. Hija, ¿qué haces aquí? Creí que... He vuelto. Nana, dije. Mi voz firme. ¿Dónde está doña Elena? En su despacho. Hija, piénsalo bien. Lo que vas a hacer es peligroso. Más peligroso es dejar que sus mentiras me consuman de por vida, respondí. Pasé a su lado y caminé directamente hacia el despacho de doña Elena. No toqué. Empujé la puerta y entré. Doña Elena estaba de pie cerca de la ventana, de espaldas a mí, hablando por teléfono. Por su tono, supe que era Marco quien estaba al otro lado de la línea. No sé dónde está, Marco. Probablemente regresó con su familia de muertos de hambre. No te preocupes por ella. Es lo mejor. Fue solo un gran error en tu vida. No soy un error, dije. Lo suficientemente alto para que me escuchara. Se giró lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, que luego se convirtió en una furia intensa. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Eso ya no importa, dije, acercándome a su gran escritorio de mezquite. Lo que importa es que estoy aquí para decirle la verdad. La verdad que ha escondido en la oscuridad durante 40 años. Coloqué la pequeña caja sobre su escritorio. Ella soltó una risa amarga. ¿La verdad? ¿Qué sabe alguien como tú sobre la verdad? Eres una impostora, una serpiente con cara de ángel. Igual que ella, igual que Isabel, pregunté. ¿Su mejor amiga? ¿La amiga a la que traicionó porque prefirió creer las mentiras de su padre? Se quedó helada. Su compostura se desvaneció de repente. ¿Cómo? ¿Cómo sabes ese nombre? No respondí. En cambio, abrí la caja y saqué el álbum. Lo abrí en la página donde estaba la foto de ella e Isabel, sonriendo felices bajo el árbol de pirul. Lo puse frente a ella. Mire, dije. Mire la alegría en sus ojos. Así de inocentes eran. Antes de que la envidia y las mentiras lo destruyeran todo. Doña Elena retrocedió como si se hubiera quemado. No quería mirar la foto. Quita eso de mi vista. ¿Por qué? Porque le recuerda lo fácil que fue darle la espalda a la única persona que realmente la quería como amiga. Tomé el recorte de periódico. Esta es la historia que le hizo creer a todos. La historia de la traición. Pero ambas sabemos que no es verdad. Luego, saqué la foto de los 13, ella, Isabel y Ricardo. La verdad es que Ricardo quería a Isabel. Pero Isabel nunca le correspondió porque la respetaba a usted y a su amistad. Mentiras, gritó. Ella sedujo a Ricardo. Lo provocó. Ella es la razón por la que el hombre con el que me iba a casar murió. No murió por culpa de Isabel. Insistí, murió por su propia arrogancia. Isabel lo empujó para defenderse y él se golpeó la cabeza accidentalmente. Fue un accidente. Pero su padre, don Emilio, lo convirtió en un crimen para ocultar la vergüenza de su familia. Cada palabra que pronuncié fue como una bofetada para ella. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared.
Su rostro se puso pálido. No, eso no es verdad. Es toda la verdad, dije, mi voz comenzando a temblar por la intensidad de la emoción. Y por esa mentira, usted destruyó la vida de una persona inocente. La desterró, dejó que viviera y muriera sola, cargando una culpa que no era suya. Y ahora, está tratando de hacerme lo mismo a mí. Saqué la solicitud de anulación de mi bolso. La arrojé sobre el escritorio. Esto es lo que quería, ¿no? ¿Destruir mi vida también? ¿Alejarme del hombre que amo? Felicidades. Doña Elena, lo ha logrado. Ella miró el papel. Vi una emoción que nunca antes había visto en ella, confusión, remordimiento. ¿Sabe qué es lo más doloroso de todo? Continué. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. No es su odio, es el hecho de que todo esto es solo porque nos parecemos. Me juzgó no por quién soy, sino por a quién ve en mí. Ha guardado rencor durante 40 años contra la persona equivocada. Y ahora, está pasando ese odio a otra persona inocente. En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Marco entró. Parecía cansado del viaje y completamente confundido. Me miró a mí, luego a su madre apoyada en la pared, y a los papeles esparcidos sobre el escritorio. ¿Elara? Mamá, ¿qué está pasando aquí? Lo miré, al hombre que había amado con todo mi corazón pero que se había rendido en nuestra lucha. Pregúntale a tu madre, Marco, o mejor aún, pregúntale a tu abuelo muerto. Pregúntales por qué construyeron una familia sobre cimientos de mentiras. Marco tomó la solicitud de anulación. Sus ojos se abrieron de par en par. Me miró, lleno de arrepentimiento. Elara, puedo explicarlo. Yo no era mi intención. Es demasiado tarde. Marco lo interrumpí. Mi voz fría y sin emoción. Lo firmaste, elegiste, y lo acepto. Pero te amo, dijo, acercándose a mí. Si me amaras, habrías luchado por mí, respondí, retrocediendo, pero no lo hiciste. Dejaste que ella me destruyera. Dejaste que nos destruyera. Miré a doña Elena por última vez. La mujer antes imponente parecía haber envejecido 10 años de golpe. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no podían escapar. El muro que había construido alrededor de su corazón durante 40 años comenzaba a derrumbarse. La verdad, por dolorosa que fuera, comenzaba a filtrarse. Espero, dije, mi voz un susurro, que algún día pueda perdonarse a sí misma. Y espero que también pueda perdonar a Isabel. Porque de las dos, ella fue la verdadera víctima aquí. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Escuché a Marco gritar mi nombre, pero no me volví. Cada paso lejos de ellos era un paso más cerca de mi propia libertad. Mientras caminaba por el largo pasillo, escuché un fuerte sollozo proveniente del despacho, el sonido de un corazón que finalmente se rompía después de tanto tiempo, pero ya no sentí lástima, ya no sentí dolor, no sentí nada. Al salir de la mansión, la luz del sol parecía más brillante. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco. Se acabó, lo que sea que les pasara, ya no era mi problema. Subí a mi coche y lo encendí. Mientras me alejaba de la hacienda, la garza azul por última vez. La vi por el espejo retrovisor. La gran casa llena de oscuros secretos. Finalmente, era libre. El pasado ya no me pertenecía. Se lo devolvía a sus verdaderos dueños. Era hora de comenzar mi propia historia. Una historia lejos de la sombra del rostro de Isabel Reyes. Los meses siguientes fueron un sueño borroso. Alquilé un pequeño departamento en la Ciudad de México. Suficiente para mí. Le devolví el anillo de bodas a Marco por mensajería, junto con todas sus cosas que habían quedado en nuestro antiguo hogar. No intenté llamarlo ni hablar con él. Necesitaba espacio. Necesitaba sanar. Me sumergí de nuevo en el trabajo. El proyecto del hotel en Valle de Bravo se convirtió en mi salvación. Cada color de pintura elegido, cada mueble, cada diseño que creaba era una forma de reconstruirme a mí misma. Al crear un espacio hermoso para otros,
Poco a poco iba reparando las partes rotas de mi corazón. Sofía nunca se apartó de mi lado. Fue mi apoyo, mi confidente en las noches en que no podía dormir. Mereces ser feliz. Elara me decía siempre. No dejes que el pasado de ellos dicte tu futuro. A veces, Marco intentaba llamarme. Su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono. Y cada vez, mi corazón latía con fuerza. Una mezcla de esperanza y dolor. Pero nunca contesté. No estaba lista. No sabía si alguna vez lo estaría. Un día, unos 6 meses después de mi partida, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía del sobre. Era de doña Elena. Me quedé mirando el sobre durante días, dudando si abrirlo. ¿Qué más podría querer decir? El daño que había causado era suficiente. Pero al final, la curiosidad pudo más. Una noche, sentada en mi balcón mirando las luces de la ciudad, la abrí. La carta era breve. Elara, no hay palabras que puedan expresar mi arrepentimiento. Durante 40 años, estuve ciega a la verdad por la ira y el orgullo. Tú, una extraña, me trajiste la luz. Por muy dolorosa que fuera, exhumé los restos de Isabel. La trasladé junto a mis padres. Es lo mínimo que podía hacer por ella. Finalmente, pude pedirle perdón. No pido tu perdón. Sé que no lo merezco. Mi único deseo es que encuentres la paz que yo te negué. Elena de la Garza. Mientras leía la carta, una lágrima cayó de mis ojos. Pero no era una lágrima de dolor o de ira. Era una lágrima de liberación. El peso que había cargado durante tanto tiempo parecía disiparse lentamente. Finalmente, el fantasma de Isabel era libre. Y con su liberación, sentí que yo también era libre. Pasaron varios meses más. El hotel en Valle de Bravo estaba a punto de terminarse. Una tarde, mientras inspeccionaba el lobby, una voz familiar pronunció mi nombre. Elara. Me di la vuelta. Era Marco. Estaba de pie en la entrada. Estaba más delgado, y había líneas de tristeza en sus ojos. Pero seguía siendo el hombre que una vez amé. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Mi voz tranquila, buscándote, dijo. Este lugar es hermoso. Es todo obra tuya. Gracias. Hubo un largo silencio entre nosotros. Él fue el primero en romperlo. Cancelé la anulación. Nunca la presenté. No dije nada. Dejé que continuara. Elara, sé que no tengo derecho, pero quiero disculparme. Fui un cobarde. Dejé que mi obligación como hijo me consumiera y olvidé mi deber como tu esposo. Te abandoné, y me arrepentiré de eso toda mi vida. Mamá regresó a Jalisco, continuó. Vendió la hacienda. Dijo que había demasiados fantasmas en ese lugar. Ahora ayuda en un orfanato. Dice que está tratando de enmendar sus errores. Me miró, sus ojos llenos de súplica. No estoy aquí para obligarte a volver. Solo estoy aquí para decirte que todavía te amo. Y si me dieras otra oportunidad, por pequeña que sea, te prometo que haré todo lo posible para ser digno de ti. Te esperaré, Elara, el tiempo que sea necesario. Sus palabras eran sinceras. Podía sentirlo. La vieja herida en mi corazón dolió un poco. Un recordatorio del dolor que habíamos pasado. Pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, un pequeño destello de esperanza. No le respondí. En cambio, solo sonreí. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Luego me di la vuelta y continué con mi inspección. Lo escuché suspirar y luego irse. El final de nuestra historia aún no está escrito. No sé si podré perdonar a Marco por completo. No sé si podremos reconstruir nuestros sueños rotos. Lo único que sé es que el perdón es un proceso largo, y la sanación comienza con perdonarse a uno mismo. Un año después, en la gran inauguración del hotel, todo fue un éxito. El lugar estaba lleno de invitados, risas y música. Estaba de pie en un rincón, observando mi obra maestra, el símbolo de mi renacimiento. Un mesero se acercó y me ofreció una copa de champán. De parte del caballero en el jardín, dijo, señalando una figura familiar de pie afuera.
bajo las luces. Era Marco. Me estaba mirando, con una pequeña sonrisa en sus labios. Levantó su copa, en un saludo silencioso. Lo miré durante un largo rato. Luego, levanté mi copa también y le devolví la sonrisa. El pasado fue un maestro cruel. Nos enseñó sobre el dolor, la traición y la pérdida, pero también nos enseñó sobre la verdad, el perdón y la fuerza para volver a levantarse. Nuestras heridas quizás nunca desaparezcan por completo, pero sirven como un recordatorio de que sobrevivimos. El rostro del pasado ya no era una maldición, era un recuerdo, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, era una página en blanco que estaba lista para escribir con mi propia historia.